En el seno de una de las familias más poderosas e influyentes de toda la historia política de Colombia, nació en la ciudad de Medellín, el 24 de noviembre de 1891, un niño llamado Luis Mariano Ospina Pérez. Era hijo del ingeniero y empresario Tulio Ospina Vázquez y de Ana Rosa Clara Pérez Puerta, y llegaba al mundo con un apellido que ya pesaba enormemente en la vida pública del país. Su abuelo, Mariano Ospina Rodríguez, había sido presidente de la República entre 1857 y 1861, además de fundador del propio Partido Conservador Colombiano. Aquel niño, sin saberlo todavía, estaba destinado a repetir la hazaña de su abuelo, convirtiéndose décadas más tarde en el jefe de Estado que gobernaría a Colombia durante uno de los períodos más convulsos y determinantes de todo el siglo XX. La familia Ospina no era una familia cualquiera dentro de la sociedad antioqueña de finales del siglo XIX. Su padre, Tulio Ospina, era un hombre de negocios exitoso y también un hombre de letras, fundador de la Escuela de Minas de Antioquia y de la Academia Local de Historia, además de destacar como empresario en los sectores del café y la minería. Su tío, Pedro Nel Ospina, llegaría también a ocupar la presidencia de la República entre 1922 y 1926. Mariano fue el segundo de 10 hermanos y creció en un ambiente donde la política, los negocios y la vida intelectual se entrelazaban de manera constante, formando el carácter de un hombre que combinaría durante toda su vida el pragmatismo del ingeniero con la ambición del político. Es interesante señalar que su propio abuelo, Mariano Ospina Rodríguez, había participado en su juventud en un episodio oscuro de la historia colombiana. Formó parte del grupo de conspiradores leales a Francisco de Paula Santander, que en 1827 intentaron asesinar al mismísimo Simón Bolívar en la llamada Conspiración Septembrina. Aquel antecedente familiar, casi olvidado por las generaciones posteriores, revela hasta qué punto la política colombiana del siglo XIX estuvo marcada por la violencia y la conspiración, un patrón que, de manera trágica, volvería a repetirse durante el propio gobierno de su nieto, casi un siglo y medio después. Conviene detenerse un momento en aquella Colombia de finales del siglo XIX, un país que apenas comenzaba a recuperarse de décadas de guerras civiles entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas, entre defensores y detractores de la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado. La regeneración, aquel movimiento político liderado por Rafael Núñez y por el propio abuelo de Mariano en las décadas de 1870 y 80, había impuesto un modelo centralista y conservador que buscaba poner fin a la fragmentación política del país, pero que también sembraba nuevas semillas de resentimiento entre los sectores liberales que se sentían excluidos del poder. Fue en ese contexto de fragilidad institucional, apenas superada por la superficie de una modernización material impulsada por familias como los Ospina, donde creció el joven Mariano, absorbiendo desde niño
las tensiones y las ambiciones de una élite antioqueña que combinaba el fervor católico con un pragmatismo comercial cada vez más orientado hacia los mercados internacionales del café. El joven Mariano se educó primero con los jesuitas en el Colegio San Ignacio de Loyola de Medellín y más tarde ingresó a la Escuela de Minas de Antioquia, donde obtuvo el título de ingeniero de minas en 1914. Su formación no se detuvo allí. Durante 2 años viajó por el exterior, realizando cursos sobre producción de azúcar, economía, relaciones laborales, cooperativismo, producción minera y ferrocarriles, pasando por prestigiosas universidades como la de Wisconsin y la de Luisiana en los Estados Unidos, y también por la Universidad de Lieja en Bélgica. Aquella formación técnica y cosmopolita, poco habitual entre los políticos colombianos de su generación, terminaría marcando profundamente el estilo de gobierno que Ospina desplegaría décadas más tarde. Pragmático, orientado hacia la infraestructura y el desarrollo económico, y relativamente alejado de la retórica ideológica más encendida que caracterizaba a otros dirigentes de su propio partido. Tuvo también una breve incursión en el periodismo, dirigiendo en 1909 el periódico político La Joven Antioquia, y 3 años después la publicación universitaria Anales de la Escuela de Minas de Antioquia. Emprendió igualmente como financiero, formando parte de las juntas directivas de varias compañías dedicadas a la navegación, la ganadería y la minería, consolidando así, desde muy joven, una posición de privilegio dentro del mundo empresarial antioqueño. Su vida política comenzó formalmente en 1915, cuando se postuló al Consejo de Medellín, cargo que ocupó hasta 1917. Ese mismo año fue elegido diputado a la Asamblea de Antioquia y 2 años más tarde fue designado superintendente del ferrocarril departamental. En 1921 regresó a la Asamblea y tras la muerte de su padre ese mismo año lo sucedió como rector de la Escuela de Minas, cerrando así un círculo simbólico entre la herencia familiar y su propia trayectoria profesional. En 1922, el mismo año en que su tío Pedro Nel Ospina fue elegido presidente de Colombia, Mariano ingresó a la política nacional como senador de la República. Aunque no se destacaba como un gran orador, pues problemas médicos desde su infancia le impedían levantar la voz con facilidad, sus profundos conocimientos sobre economía y producción nacional le valieron un considerable ascendiente entre sus colegas del Congreso. Fue precisamente en el Senado donde impulsó la creación del Banco Agrícola Hipotecario, mediante la Ley 68 de 1924, una institución destinada a proveer crédito al sector agropecuario colombiano. Fue también durante aquellos años de plena consolidación política y profesional, cuando Ospina contrajo matrimonio el 26 de julio de 1926 en Medellín, con Berta Hernández Fernández, hija del destacado empresario Antonio María Hernández Suárez. Aquella unión, que se prolongaría durante 50 años hasta la muerte del propio Ospina, resultaría fundamental
no solamente en el plano personal, sino también en el político. Berta se convertiría con el tiempo en una de las primeras mujeres en llegar al Senado de la República, ejerciendo una influencia considerable durante el posterior gobierno de su esposo y consolidándose como una destacada activista por los derechos de las mujeres y como una figura de peso propio dentro del conservatismo colombiano. Del matrimonio nacerían 5 hijos, varios de los cuales continuarían décadas después la tradición política de la familia, ocupando escaños en el Senado y otros cargos de responsabilidad pública. Tras un cuatrienio como senador, Ospina apoyó activamente la candidatura presidencial del conservador Miguel Abadía Méndez, quien resultó finalmente elegido. En consecuencia, el propio Ospina fue designado ministro de Obras Públicas, cargo que ejerció durante un breve período conocido coloquialmente como la Buena Montada, en alusión a la vasta experiencia técnica que el ingeniero llevó consigo a aquella cartera ministerial. Regresó después a Antioquia para volver a ser diputado y presidir la Asamblea Departamental entre 1927 y 1928, y en 1929 fue nombrado gobernador de Antioquia, cargo que sin embargo rechazó al comenzar a perfilarse las candidaturas presidenciales conservadoras para las elecciones de 1930. Aquella elección de 1930 marcaría un punto de inflexión determinante en la historia política colombiana y también en la propia trayectoria de Ospina. El Partido Conservador, que llevaba gobernando el país de manera prácticamente ininterrumpida desde finales del siglo XIX, se vio dividido internamente por disputas de candidaturas, lo que finalmente propició la llegada al poder del liberal Enrique Olaya Herrera, poniendo fin a lo que la historiografía colombiana conoce como la hegemonía conservadora. Ospina, lejos de quedar marginado por aquel cambio de gobierno, ocupó entre 1930 y 1934 la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, institución que él mismo había contribuido a fundar en 1927. Y desde entonces se convirtió en una de las figuras más influyentes del gremio cafetero colombiano, representando específicamente al ala conservadora de los productores, en contraste con los intereses de la familia liberal López Medina, también vinculada al negocio del café. Durante el posterior gobierno de Alfonso López Pumarejo, sucesor de Olaya, se le ofreció a Ospina ocupar el Ministerio de Economía, pero éste rechazó el cargo, en cumplimiento de la postura de oposición férrea que el conservatismo había adoptado desde 1930, siguiendo los lineamientos de otro dirigente conservador que en aquellos años comenzaba a ganar un protagonismo cada vez mayor dentro del partido, Laureano Gómez. López y Gómez, que en su juventud habían sido amigos íntimos, se convirtieron con el tiempo en enemigos irreconciliables, y Ospina terminó adhiriéndose a las posturas laureanistas, en parte debido a sus propios intereses en el comercio cafetero, que chocaban con los de la familia López. En 1937,
Ospina propuso por segunda vez su candidatura presidencial, sin llegar finalmente a postularse para las elecciones de 1938, después de que el directorio conservador decidiera no presentar candidato alguno, alegando falta de garantías suficientes para una contienda electoral justa. Aquella decisión llevó nuevamente a la presidencia a un liberal, Eduardo Santos Montejo, prolongando así el período que la historiografía colombiana conoce como la República Liberal. Suscríbete si te gusta el video, porque la historia de Mariano Ospina Pérez apenas comienza a revelar toda su complejidad. El año de 1946 marcaría, finalmente, el momento culminante de la carrera política de Ospina. Pese a que su figura venía siendo eclipsada dentro del propio Partido Conservador por el creciente liderazgo de Laureano Gómez, su nombre fue designado como candidato presidencial el 23 de marzo de aquel año, aprovechando la profunda división interna que atravesaba entonces al Partido Liberal, fracturado entre las candidaturas de Gabriel Turbay y del carismático líder popular Jorge Eliezer Gaitán. Faltando apenas 3 semanas para los comicios, Ospina fue proclamado candidato presidencial por el conservatismo y durante su breve campaña promovió un sistema de reparto del poder entre los dos partidos tradicionales, al que denominó Unidad Nacional, una fórmula que prometía superar las décadas de confrontación bipartidista que habían caracterizado a la política colombiana desde el siglo XIX. El resultado electoral confirmó el acierto de aquella estrategia. Ospina obtuvo el 40.5% de los votos, imponiéndose sobre Turbay, que alcanzó el 32.3%, y sobre Gaitán, que se quedó con el 27.2%. Aunque su votación resultó inferior a la de otras candidaturas conservadoras históricas, Ospina había logrado además superar un veto electoral que el propio conservatismo, por instrucción de Laureano Gómez, venía manteniendo desde 1934, absteniéndose sistemáticamente de participar en unas elecciones que consideraba viciadas por el dominio liberal. Pero esto pasa, pero luego esto. Pese a haber perdido, Gaitán salió de aquella contienda convertido en el indiscutible líder del liberalismo colombiano. Una circunstancia que, apenas 2 años después, tendría consecuencias devastadoras para todo el país. Vale la pena detenerse un momento en la figura de Jorge Eliezer Gaitán, aquel abogado y político liberal cuyo discurso encendido y cuya cercanía genuina con las masas populares colombianas lo habían convertido, en apenas unos años, en la voz más temida tanto por la oligarquía conservadora como por los propios sectores tradicionales del liberalismo. Gaitán denunciaba sistemáticamente la exclusión política y económica que sufrían los sectores populares colombianos, y su capacidad para movilizar a multitudes en las calles de Bogotá y de otras ciudades del país representaba una amenaza real para el statu quo bipartidista que había gobernado a Colombia durante décadas. Ospina, consciente de aquella creciente polarización social, apostó por su fórmula de unidad nacional,
precisamente como un mecanismo destinado a contener, mediante la colaboración institucional entre las élites de ambos partidos tradicionales, el ascenso imparable de aquel liderazgo popular que amenazaba con desbordar los cauces tradicionales de la política colombiana. Desde el primer momento de su gobierno, Ospina puso en práctica su proyecto de unidad nacional, integrando en su gabinete a ministros de ambos partidos políticos, en un intento por superar las lógicas de confrontación que habían dominado la vida pública colombiana durante décadas. Su gabinete resultó ser uno de los más numerosos de toda la historia política del país, con cambios frecuentes de titulares, especialmente después de los sucesos que sacudirían al gobierno en abril de 1948. Suprimió además 2 ministerios y creó 4 nuevos, el de Agricultura y Ganadería, el de Comercio e Industria, el de Trabajo y el de Higiene, buscando así modernizar la estructura misma del Estado colombiano para responder a las nuevas exigencias de un país que se industrializaba y urbanizaba con rapidez creciente. En el terreno de la política económica y de infraestructura, la administración de Ospina desplegó una notable actividad. Impulsó el desarrollo de la industria del hierro y de la explotación petrolera, y supervisó personalmente la reversión al Estado colombiano de las concesiones fluviales sobre el río Magdalena que hasta entonces mantenía la Tropical Oil Company, una compañía extranjera cuyos trabajadores habían protagonizado durante años huelgas y movilizaciones sindicales que reclamaban precisamente esta reversión. Con aquellas concesiones nuevamente en manos nacionales, Ospina creó la Empresa Colombiana de Petróleos, conocida hoy con el nombre de Ecopetrol, sentando así las bases de lo que con el tiempo se convertiría en una de las instituciones más determinantes de la economía colombiana del siglo XX. Conflictos similares afectaron también a la llamada concesión Barco, propiedad de la familia Barco, y obligaron igualmente a la reversión de la concesión de Mares. En un contexto de creciente movilización obrera dentro del sector petrolero que se agudizaría de manera dramática tras los sucesos de abril de 1948. También bajo su gobierno se constituyó, en junio de 1946, la Flota Mercante Gran Colombiana, una sociedad naviera internacional creada con el apoyo de los gobiernos de Venezuela y Ecuador, y financiada en su mayor parte con recursos del Fondo Nacional Cafetero, propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros. Aunque la flota había sido formalmente constituida meses antes de que Ospina asumiera la presidencia, fue durante su gobierno cuando el proyecto realmente despegó, comenzando operaciones en 1947, mediante la adquisición de varias naves de la Marina de los Estados Unidos. Con los años, aquella empresa alcanzaría tal prestigio y éxito comercial que llegaría incluso a ser llevada ante los tribunales estadounidenses, al considerarse que amenazaba el dominio de la poderosa naviera Grace Line en el transporte marítimo entre ambos continentes.
Resulta interesante notar cómo aquella iniciativa naviera reflejaba, en cierto sentido, toda una visión de país que Ospina había cultivado desde sus años como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. La idea de que Colombia, un país tradicionalmente dependiente de intermediarios extranjeros para colocar sus productos de exportación en los mercados internacionales, podía y debía desarrollar su propia capacidad logística y comercial. Aquella misma lógica de soberanía económica, aplicada primero al transporte marítimo y después, de manera mucho más determinante, al sector petrolero mediante la creación de Ecopetrol, constituía en cierto modo el hilo conductor más coherente de toda la política económica desplegada durante su gobierno. Más allá de las turbulencias políticas que terminarían definiendo su legado histórico ante la opinión pública, en el ámbito social, Ospina creó en diciembre de 1946, mediante la Ley 90 de aquel año, el Instituto de Seguros Sociales, institución que comenzó a funcionar en 1949 y que durante décadas se encargaría de administrar las pensiones y la salud laboral de millones de trabajadores colombianos. A través del Ministerio de Comunicaciones, impulsó también la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, conocida popularmente como Telecom, que con el tiempo se convertiría en una de las instituciones más emblemáticas y reconocibles del país. Su gobierno fundó igualmente el Instituto Nacional de Nutrición, impulsó programas de vivienda social y modernizó de manera considerable la Armada Nacional, en una demostración palpable de aquella vocación técnica y modernizadora que había definido toda su formación como ingeniero. En materia educativa, el gobierno de Ospina creó también las escuelas normales destinadas a la formación del Magisterio Nacional, un esfuerzo por profesionalizar y estandarizar la enseñanza en un país donde buena parte de la población, especialmente en las zonas rurales, continuaba careciendo de acceso siquiera a una educación básica de calidad. Se fomentaron además las colonias escolares de vacaciones, destinadas a ofrecer a los niños de las familias más humildes actividades recreativas y formativas durante los períodos de descanso académico. Y se iniciaron campañas de higiene pública orientadas a mejorar las condiciones sanitarias de las comunidades más vulnerables del país. Bogotá, la capital del país, había sido seleccionada desde 1938 como sede de la novena Conferencia Panamericana, aplazada primero en 1943 y de nuevo en 1947, hasta finalmente programarse para la primavera de 1948. Con motivo de aquel evento internacional de enorme trascendencia diplomática, el canciller Laureano Gómez dirigió un ambicioso proyecto de embellecimiento urbano de la capital, que incluyó la creación de la Avenida de las Américas y la renovación de vías y edificios públicos, aunque aquellas costosas obras terminarían disparando la inflación colombiana hasta un 17.30 y 3% en apenas un mes. La Conferencia Panamericana avanzaba sin mayores contratiempos,
con la asistencia de delegados de todo el continente. Entre ellos, el veterano estadounidense George Marshall, encargado de incluir en la agenda diplomática los temas de la alineación hemisférica con el capitalismo y la defensa colectiva frente al comunismo soviético, temas que reflejaban ya las tensiones propias de la naciente Guerra Fría. Pero todo aquel cuidadoso montaje diplomático se derrumbaría de manera abrupta y trágica el 9 de abril de 1948. Suscríbete si te gustó el video, porque lo que sucedió aquel día cambiaría para siempre el rumbo de Colombia. Aquella mañana, Jorge Eliezer Gaitán, el líder popular que se había convertido en la figura más carismática y peligrosa para el establecimiento político tradicional del país, fue asesinado en pleno centro de Bogotá, a pocas cuadras del lugar donde se celebraba la Conferencia Panamericana. La noticia se propagó por la ciudad como un incendio incontrolable, y en cuestión de horas Bogotá se sumió en un caos de proporciones nunca vistas: saqueos, incendios, disturbios y una violencia generalizada que el propio escritor Gabriel García Márquez, testigo presencial de aquellos hechos, describiría décadas más tarde en sus memorias. Según el propio Gaitán, Ospina y su esposa se encontraban precisamente ese día regresando de una feria ganadera en el municipio de Ubaté, y al llevar apagada la radio de su vehículo, no se enteraron del caos que se desataba en la capital hasta su llegada a la propia Bogotá. Resulta difícil, desde la distancia de varias décadas, transmitir con exactitud la magnitud de aquel estallido de violencia popular. En cuestión de horas, multitudes enardecidas tomaron las calles del centro histórico de Bogotá, incendiando tranvías, saqueando comercios y enfrentándose a las fuerzas del orden en batallas campales que dejarían cientos de muertos y heridos, así como buena parte del centro urbano reducido a ceniza. El propio Palacio de San Carlos, sede tradicional del gobierno, se convirtió en un punto de resistencia, asediado por multitudes que exigían venganza por la muerte de su líder. Muchos de los delegados internacionales que participaban en la Conferencia Panamericana quedaron atrapados durante horas en distintos puntos de la ciudad, viviendo en carne propia el caos que se había apoderado de la capital colombiana en cuestión de minutos. Aquel episodio, que la historia colombiana conocería para siempre con el nombre de El Bogotazo, colocó al gobierno de Ospina ante la crisis más grave de toda su presidencia. Su propio copartidario, Laureano Gómez, le sugirió entregar el poder a los militares, quienes durante algunas horas críticas habían dejado de mostrarse leales al gobierno constitucional para unirse, al menos parcialmente, a la revuelta popular desatada por el asesinato de Gaitán. El Partido Liberal, por su parte, ofreció una salida negociada mediante la designación del expresidente Eduardo Santos como nuevo mandatario. Pero Ospina, lejos de ceder ante ninguna de estas presiones, salió fortalecido de aquella crisis, decretando el estado de sitio en la ciudad y rechazando categóricamente cualquier exigencia de renuncia, con una frase que quedaría grabada para siempre en la memoria histórica del país: más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo.
Aquella determinación, sin embargo, no significó una intransigencia absoluta. Al día siguiente de los sucesos, Ospina tomó una medida crucial para desescalar el conflicto. Destituyó a su ministro de gobierno y nombró en su lugar al liberal Darío Echandía, en un gesto destinado a apaciguar tanto al partido de Gaitán como a quienes se habían alzado en armas durante los disturbios. La frágil unidad nacional, pese a todo, permitió ciertos avances. El estado de sitio fue finalmente levantado en diciembre de 1948 y se decretó formalmente una alianza bipartidista destinada a superar la crisis desatada por el magnicidio. En los meses posteriores al Bogotazo, Ospina se dedicó también a construir una narrativa oficial sobre lo ocurrido, atribuyendo los destrozos y los asesinatos a un supuesto complot internacional, orquestado por el comunismo internacional, que según sus declaraciones buscaba arrebatarle a los Estados Unidos el monopolio petrolero en Colombia. Su gobierno rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética el 3 de mayo de 1948, relaciones que permanecerían suspendidas hasta 1968. Con el paso de los años, se conocería que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense había informado, erróneamente, a Ospina apenas unos meses antes del Bogotazo sobre un supuesto complot dirigido por hombres enviados desde Moscú por el propio Iósif Stalin para derrocar a su gobierno. Información que sin duda influyó en la interpretación que el mandatario colombiano ofreció públicamente sobre los sangrientos sucesos de abril. El propio Ospina llegaría incluso a acusar al político venezolano de izquierda Rómulo Betancourt de mantener alianzas secretas con los sectores liberales colombianos, en un contexto de creciente paranoia geopolítica que reflejaba las tensiones propias de los primeros años de la Guerra Fría en América Latina. Y como curiosa nota al margen de aquel período convulso, apenas semanas después del Bogotazo, el gobierno de Ospina emitió el decreto 1839, prohibiendo la venta de chicha, la bebida fermentada tradicional del pueblo colombiano, bajo el argumento de que embrutecía a las masas populares. Una medida que muchos interpretaron como un intento simbólico de disciplinar a los mismos sectores populares que habían protagonizado los disturbios tras la muerte de su líder más querido. Pese a la fortaleza política que Ospina había demostrado tras la crisis del Bogotazo, su gobierno continuó enfrentando enormes dificultades durante los 2 años restantes de su mandato. El Congreso, controlado todavía por el Partido Liberal, mantuvo roces constantes con el Ejecutivo conservador, mientras que su propio partido se dividía cada vez más profundamente entre sus colaboradores más cercanos y los sectores ultraderechistas alineados con Laureano Gómez. Los intentos de acercamiento con el sector liberal más moderado, encabezado por el expresidente Eduardo Santos, tampoco lograron consolidar la anhelada paz bipartidista que Ospina había prometido al inicio de su mandato. La violencia política, mientras tanto, no dejaba de crecer en las regiones del país,
alimentada por ataques crecientes contra simpatizantes liberales que en muchos casos contaban con la complicidad directa de fuerzas estatales. El 8 de septiembre de 1949, la tensión política alcanzó un punto crítico dentro del propio Capitolio Nacional, cuando un tiroteo entre dos representantes liberales dejó un muerto, Gustavo Jiménez Jiménez, y un herido, Jorge Soto del Corral, en un episodio que evidenciaba hasta qué punto la violencia bipartidista había penetrado ya en las propias instituciones democráticas del país. Frente a aquel clima de creciente inestabilidad, y mediante una reforma liberal, a la que Ospina se opuso inicialmente, pero que finalmente se vio obligado a aceptar, las elecciones presidenciales originalmente previstas para junio de 1950 fueron adelantadas al 27 de noviembre de 1949. Laureano Gómez fue proclamado candidato conservador tras el retiro de la candidatura liberal de Darío Echandía, quien había renunciado a la cartera de gobierno y denunciado la falta de garantías de seguridad. Después de que un policía asesinara a su propio hermano en medio de manifestaciones proliberales. Las elecciones se celebraron finalmente con la participación exclusiva del Partido Conservador, ya que el liberalismo, ante la ausencia de garantías que consideraba suficientes, decidió abstenerse por completo de la contienda electoral. En paralelo a aquella crisis electoral, Ospina había planeado inicialmente entregar el poder a un comité bipartidario que aplazara las elecciones por 4 años adicionales. Una propuesta que generó un rechazo generalizado tanto entre los liberales, que consideraron aquella idea como una maniobra prácticamente dictatorial, como dentro de su propio partido, más interesado en respaldar la candidatura de Gómez que en apoyar la continuidad de Ospina en el poder. Al enterarse de que el Congreso, dominado por la mayoría liberal, pretendía adelantarle un juicio político por su responsabilidad en los sucesos del Bogotazo, Ospina tomó la decisión definitiva de cerrar el Congreso a finales de 1949, acordonando literalmente el Capitolio Nacional y declarando el estado de sitio que permanecería vigente hasta 1958, inaugurando así una década completa de gobierno mediante decretos leyes que, para muchos historiadores, marcó el inicio de una fase de autoritarismo civil y militar en la vida política colombiana. Aquella decisión de cerrar el Congreso, tomada en noviembre de 1949, representa quizás el momento de mayor controversia de toda la presidencia de Ospina, y también el que ha generado más debate entre los historiadores del período. Para sus defensores, se trató de una medida excepcional, justificada por la gravedad de la crisis institucional que atravesaba el país, y por la necesidad de garantizar la continuidad del propio Estado colombiano frente a una violencia que amenazaba con desbordar cualquier cauce institucional. Para sus críticos, en cambio, aquella decisión constituyó un golpe de Estado técnico contra el propio orden constitucional que Ospina había jurado defender,
un precedente peligroso que allanaría el camino hacia formas de gobierno cada vez más autoritarias durante la siguiente década, tanto bajo la presidencia de su sucesor, Laureano Gómez, como, posteriormente, bajo la dictadura militar del general Rojas Pinilla. Durante aquellos meses finales de su mandato, gobernando ya prácticamente sin contrapeso institucional alguno, Ospina impulsó una serie de reformas administrativas y políticas mediante decreto, aprovechando los poderes extraordinarios que le confería el estado de sitio. Reorganizó diversas instituciones del Estado, reformó aspectos del sistema electoral y consolidó buena parte había venido desarrollando desde el inicio de su gobierno, incluyendo la definitiva estructuración de la empresa colombiana de petróleos, que sería finalmente consolidada de manera plena durante el gobierno de su sucesor, Laureano Gómez, en 1951. El 7 de agosto de 1950, Mariano Ospina Pérez entregó finalmente la presidencia a su sucesor y antiguo copartidario, Laureano Gómez, aquel mismo hombre cuyo liderazgo dentro del conservatismo había opacado durante años al propio Ospina, y que ahora heredaba un país profundamente fracturado por la violencia política que la historia colombiana conocería para siempre bajo el nombre genérico de la violencia. Aquel periodo de enfrentamientos entre liberales y conservadores que se prolongaría con distintas intensidades hasta mediados de la década de 1960. La transferencia de poder entre Ospina y Gómez, sin embargo, distó mucho de resultar armoniosa. Aunque ambos hombres pertenecían formalmente al mismo partido conservador, sus visiones sobre el futuro del país divergían de manera cada vez más marcada. Gómez, representante de un conservatismo ultraderechista y profundamente autoritario, admiraba abiertamente ciertos aspectos del corporativismo católico que había caracterizado a regímenes europeos de la época, mientras que Ospina, pese a sus propias decisiones autoritarias durante los últimos meses de su gobierno, mantenía una orientación más pragmática y tecnocrática, más interesada en el desarrollo económico y la modernización institucional que en cualquier proyecto ideológico de mayor calado. Lejos de retirarse de la vida pública tras dejar la presidencia, Ospina continuó siendo una de las figuras más influyentes del Partido Conservador, encabezando el ala más moderada de la colectividad frente al extremo autoritarismo que caracterizaba al gobierno de su sucesor, Laureano Gómez. Sí, aquella rivalidad política que se había venido gestando desde años atrás terminó por convertir a Ospina en uno de los impulsores activos del golpe de Estado de 1953, aquel movimiento militar que sacó a Gómez del poder y llevó a la presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla, quien había sido, curiosamente, ministro de Correos y Telégrafos durante la propia administración ospinista años atrás. Según estudios historiográficos más recientes, Ospina se asoció estrechamente con otro destacado dirigente conservador, Gilberto Alzate Avendaño,
y juntos precipitaron deliberadamente la caída del gobierno de Gómez, que para entonces ejercía el poder de manera indirecta a través de su designado presidencial, Roberto Urdaneta, debido a problemas de salud que le impedían gobernar personalmente. La motivación central de Ospina para impulsar aquel golpe militar radicaba en su temor de que la Asamblea Nacional Constituyente, convocada en 1951, terminara ratificando como candidato presidencial a Luis Ignacio Andrade, ministro de Gobierno y hombre de máxima confianza de Gómez, lo cual habría garantizado la continuidad del proyecto ultraderechista laureanista más allá de las elecciones previstas para 1954. Consumado el golpe militar, Ospina gobernó de facto bajo la sombra protectora del general Rojas Pinilla, aunque con el tiempo la relación entre ambos se fue deteriorando, hasta que el propio Ospina, junto con amplios sectores de la población colombiana, retiró su apoyo al régimen militar. Rojas Pinilla se vio finalmente obligado a dimitir en 1957, entregando el poder a una junta militar de transición que gobernaría hasta 1958. Cuando finalmente los militares reconocieron la victoria electoral del movimiento cívico bipartidista, conocido como el Frente Nacional, aquel acuerdo histórico mediante el cual liberales y conservadores se comprometieron a alternarse pacíficamente en el poder durante las siguientes 2 décadas, poniendo fin, al menos formalmente, al ciclo de violencia bipartidista que había ensangrentado al país desde el asesinato de Gaitán. El propio Ospina participó activamente en la gestación de aquel pacto histórico, aunque terminó sintiéndose marginado cuando el acuerdo definitivo, conocido como el Pacto de Sitges, fue finalmente firmado entre Laureano Gómez y el expresidente Alberto Lleras Camargo, sin que su propia facción moderada fuera plenamente tenida en cuenta en la negociación. Ofendido por aquella exclusión, Ospina continuó luchando durante años por consolidar una candidatura conservadora propia, alineada, con su visión más moderada y progresista del partido, una lucha interna que se prolongaría durante buena parte de la década de 1960. La división entre los distintos sectores del conservatismo colombiano durante aquellos años resultó particularmente compleja. Por un lado estaban los seguidores de Ospina y del joven político Guillermo León Valencia, a quien el propio Ospina terminaría respaldando como candidato presidencial en las elecciones de 1962. Por otro lado se encontraban los laureanistas más ortodoxos, fieles al legado ideológico de Gómez. Y finalmente, existía un tercer grupo disidente encabezado por Jorge Leiva Urdaneta, pariente del expresidente Roberto Urdaneta, quien se oponía frontalmente al propio sistema bipartidista del Frente Nacional. Aquella fragmentación interna del conservatismo, que en las elecciones legislativas de 1958 había favorecido inicialmente al liberalismo dentro del propio esquema de alternación pactada,
terminaría resolviéndose favorablemente para el sector ospinista en 1962, cuando Guillermo León Valencia resultó finalmente elegido presidente de la República, consolidando así, después de años de disputas internas, el liderazgo de la facción moderada que Ospina había encabezado desde la caída del régimen militar de Rojas Pinilla. Tras la muerte de Laureano Gómez en 1965, a los 76 años de edad, Mariano Ospina resultó finalmente como el líder absoluto e indiscutible del Partido Conservador colombiano, cumpliendo así con los compromisos de alternación bipartidista pactados años atrás, al no oponerse a la candidatura del liberal Carlos Lleras Restrepo, pese a que el propio hijo de su antiguo rival, Álvaro Gómez Hurtado, intentó en aquel momento sabotear discretamente aquella candidatura liberal en un último gesto de resistencia laureanista. En sus últimos años de vida pública, ya septuagenario y luego octogenario, Ospina siguió ejerciendo una influencia considerable sobre su partido, apoyando activamente la candidatura de su antiguo protegido político, Misael Pastrana Borrero, quien resultaría elegido presidente en 1970, y respaldando después la candidatura de Álvaro Gómez Hurtado, hijo de su antiguo rival Laureano Gómez. En las elecciones de 1974, las primeras celebradas después del fin formal del Frente Nacional. Resulta particularmente entrañable, dentro de la compleja trama de rivalidades y alianzas que caracterizó toda la vida política de Ospina, el vínculo tan estrecho que llegó a desarrollar con Misael Pastrana Borrero, a quien había apadrinado desde su juventud y a quien convirtió con el tiempo en su heredero político más cercano. Cuando Pastrana sufrió graves quemaduras durante un trágico accidente aéreo ocurrido en su juventud, fue el propio Ospina, junto con su esposa Berta, quien se encargó personalmente de cuidarlo durante su larga convalecencia, un gesto de afecto genuino que trascendía con creces los cálculos puramente políticos. Aquellas quemaduras dejarían a Pastrana con los nervios faciales permanentemente afectados, por lo que en sus apariciones públicas de adulto sonreía de manera involuntaria, ganándose el apodo cariñoso de la hiena entre sus colegas políticos. Aquella amistad, forjada en la adversidad, se prolongó durante décadas, y fue el propio Pastrana quien, ya anciano Ospina, le devolvería aquellos mismos cuidados durante sus últimos días de vida. Era frecuente, durante aquellos años finales, ver al anciano Ospina recorriendo plazas públicas de todo el país en compañía de su esposa Berta Hernández, quien seguía ejerciendo una influencia considerable dentro del conservatismo colombiano, y de su nuera Olga Duque de Ospina, otra destacada activista política de la familia, que años después llegaría a ocupar cargos de responsabilidad en distintos gobiernos del país. Aquella imagen del veterano estadista, todavía activo en la política nacional a pesar de rondar ya los 80 años de edad, reflejaba la extraordinaria longevidad política de un hombre cuya carrera pública había abarcado prácticamente todo el siglo XX colombiano,
desde sus primeros pasos como concejal de Medellín en 1915 hasta sus últimas intervenciones electorales apenas 2 años antes de su muerte. Mariano Ospina Pérez falleció en Bogotá el 14 de abril de 1976, a las 5:45 de la tarde de un miércoles santo, a los 84 años de edad, tras una complicación cardiovascular, mientras permanecía internado en una clínica bogotana por una hemorragia intestinal. Su muerte, ocurrida precisamente durante la Semana Santa, generó incluso una pequeña controversia dentro de la propia Iglesia Católica colombiana, dado que según los ritos tradicionales no se debían celebrar misas entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, aunque la curia local terminó autorizando finalmente sus funerales. ¿Cómo debemos entonces valorar el legado de este hombre que gobernó Colombia durante uno de los periodos más trágicos y determinantes de toda su historia contemporánea? La respuesta, como suele ocurrir con las grandes figuras históricas, no es sencilla ni admite una única interpretación. Para muchos historiadores, Ospina representa la figura del tecnócrata modernizador, aquel ingeniero convertido en estadista que impulsó instituciones fundamentales para el desarrollo del país, desde el Instituto de Seguros Sociales hasta la propia Ecopetrol, pasando por Telecom y la flota mercante gran colombiana, instituciones que durante décadas resultarían fundamentales para la vida económica y social de millones de colombianos. Sin embargo, otros sectores de la historiografía colombiana han señalado también las profundas contradicciones y las graves responsabilidades que recaen sobre su gobierno en el desencadenamiento de la violencia. El propio Ospina, con su decisión de cerrar el Congreso a finales de 1949 y de gobernar mediante decretos leyes durante casi una década completa, sentó las bases institucionales de un autoritarismo civil que, para muchos analistas, resultó decisivo en la profundización del conflicto bipartidista que costaría la vida a cientos de miles de colombianos durante las décadas siguientes. Su narrativa oficial sobre el Bogotazo, atribuyendo aquel estallido popular casi exclusivamente a un complot comunista internacional, ha sido igualmente cuestionada por historiadores que consideran aquella interpretación como una simplificación conveniente que ocultaba las profundas raíces sociales y políticas del descontento popular que Gaitán había logrado canalizar durante años. Conviene también valorar, en la balanza de aquel legado tan disputado, la propia paradoja que encierra el proyecto de unidad nacional con el que Ospina había llegado al poder en 1946. Aquella fórmula, concebida originalmente como un mecanismo de colaboración institucional entre liberales y conservadores destinado a superar décadas de confrontación bipartidista, terminó fracasando de manera estrepitosa apenas 2 años después de su implementación, precisamente en el momento en que más se necesitaba, durante la crisis desatada por el asesinato de Gaitán. Aquel fracaso plantea una pregunta que los historiadores colombianos continúan debatiendo hasta el día de hoy.
Si la unidad nacional constituyó un genuino intento de reconciliación bipartidista frustrado por circunstancias extraordinarias, fuera del control de Ospina, o sí, por el contrario, se trató desde el principio de una fórmula destinada más a contener y neutralizar el ascenso del liderazgo gaitanista que a lograr una auténtica reconciliación entre las fuerzas políticas tradicionales del país. Resulta igualmente revelador observar cómo la propia trayectoria posterior de Ospina, tras dejar la presidencia, refleja las tensiones no resueltas de aquel proyecto original. Su participación activa en el golpe de Estado de 1953 contra su propio copartidario Laureano Gómez demuestra hasta qué punto las divisiones dentro del conservatismo colombiano trascendían con creces la tradicional confrontación con el liberalismo, revelando fracturas ideológicas internas que oponían un sector más pragmático y modernizador, encarnado por el propio Ospina, frente a un sector ultraderechista y autoritario encabezado por Gómez, cuyas simpatías hacia ciertos modelos corporativistas europeos resultaban cada vez más incompatibles con las exigencias de gobernabilidad de un país sumido en una violencia política de proporciones devastadoras. La propia participación de Ospina en la gestación del Frente Nacional, aquel pacto bipartidista que durante 16 años garantizaría la alternación pacífica del poder entre liberales y conservadores, constituye quizás el capítulo más constructivo de toda su extensa trayectoria política posterior a la presidencia. Aunque el propio Ospina se sintió marginado del acuerdo definitivo firmado en Sitges, su contribución a la construcción de aquel consenso bipartidista, fruto de décadas de experiencia acumulada desde su primer intento fallido de reconciliación nacional en 1946, resultó determinante para que Colombia lograra finalmente superar, al menos en sus manifestaciones más violentas, aquel ciclo de confrontación bipartidista que había definido buena parte de su historia republicana desde el siglo XIX. Lo cierto es que Mariano Ospina Pérez encarna, quizás mejor que ningún otro presidente colombiano de mediados del siglo XX, las profundas tensiones de un país que intentaba modernizarse económicamente, sin lograr resolver sus arraigadas divisiones políticas y sociales heredadas del propio siglo XIX. Fue, al mismo tiempo, el ingeniero pragmático que impulsó infraestructuras determinantes para el desarrollo nacional y el político, que gobernó mediante el estado de sitio durante buena parte de su mandato. El hombre que pronunció aquella frase desafiante sobre preferir la muerte a la huida frente a una turba enardecida, y también el que terminó cerrando el Congreso para evitar ser sometido a un juicio político por su propia responsabilidad en aquellos mismos sucesos. Fue, además, el heredero de una de las familias más poderosas del conservatismo colombiano, y también el hombre que décadas después conspiraría activamente contra el gobierno de su propio copartidario para derrocarlo mediante un golpe militar.
Quizás sea precisamente esa combinación de logros técnicos innegables y de decisiones políticas profundamente controvertidas lo que explica por qué la figura de Mariano Ospina Pérez sigue generando debate entre los historiadores colombianos, más de un siglo después de su nacimiento en aquella poderosa familia antioqueña. Un hombre que heredó el apellido de un fundador del Partido Conservador, que repitió la hazaña presidencial de su abuelo y de su tío, y que gobernó Colombia durante el momento exacto en que el país se precipitó hacia una de las décadas más sangrientas de toda su historia republicana. Un hombre, en definitiva, cuyo nombre continúa evocando hoy, simultáneamente, instituciones nacionales fundamentales que todavía perduran, un puente colgante sobre el río Magdalena que lleva su nombre, y el recuerdo imborrable de aquella frase, pronunciada en medio del caos de un 9 de abril, que cambiaría para siempre el rumbo de Colombia. Fue Mariano Ospina Pérez el estadista modernizador que sentó las bases institucionales de la Colombia contemporánea, o fue el gobernante cuya gestión autoritaria de la crisis, desatada por el Bogotazo, terminó por profundizar el ciclo de violencia bipartidista que ensangrentaría al país durante las décadas siguientes. Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre este presidente tan influyente como controvertido. Y muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por una de las figuras más determinantes de la historia colombiana del siglo XX.